Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy estará con nosotros en el programa la periodista y escritora Isabel San Sebastián. Nos va a presentar un thriller histórico, su última novela, que lleva como título, como ven ustedes, Lo último que verán tus ojos. Un thriller que abunda en la postura de España en la Segunda Guerra Mundial. En un día en el que abrimos la puerta de nuestro programa con nuestra tertulia, con la polémica que rodea al Departamento de Salud, ya que el director de ginecología dimitía ayer por las dificultades para implantar el aborto en la red pública navarra. Salud anuncia además cambios en un buen número de jefaturas en el complejo hospitalario de nuestra comunidad. Y también en nuestra tertulia queremos hablar de los planes de reforma laboral del Gobierno de España. En el ámbito cultural, atención, porque hoy les damos más pistas acerca de Priscila el musical, una obra con 40 artistas en escena que llegará a Baluarte el próximo mes de febrero. Con estos y otros argumentos, comenzamos. Abrimos nuestro tiempo de análisis con tres de nuestros analistas, tres abogados. Ignacio Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido, Ignacio. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Disfrutado de estos días, quizá, que hemos tenido mezcla de trabajo, descanso, pero bueno, pero bien, muy a gusto. Agradables, ¿no? Pilar Aramburu también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo sin trabajo, yo jubilada, jubilosa. Disfrutando del tiempo libre, ¿no, pues Pilar? Sí, sacándole chispas todo lo que puedo. Ajá, y por supuesto diseccionando la prensa y los medios de comunicación, ¿es así? Siempre me ha interesado la vida entera. Entonces, exacto, todas las experiencias, ¿no? Sí. Posibles. Fermín Ciaurriz, ¿cómo estás, Fermín? Muy buenas tardes. Pues bien, buenas tardes. Gracias por estar un día más con nosotros, bueno, Fermín. Siempre que puedo, ya sabéis que suelo acudir. Es un placer, sin duda, contar con vosotros en el programa y con vuestros análisis. Hoy con nuestra mirada en el complejo hospitalario de Navarra, dificultades para poner en marcha ese plan de llevar a cabo abortos en la red pública navarra, en el complejo hospitalario de Navarra. Ayer, con la dimisión de Ricardo Ezcurra, del doctor Ezcurra, como jefe de ginecología, y el gobierno que habla de nuevos cambios en las direcciones de algunos de los servicios de salud. Ignacio, ¿cómo observamos esta situación? Un plan que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, anunció ya en el inicio de esta legislatura y que se ve de alguna manera cercenado o en desequilibrio con esta dimisión del doctor Ezcurra. Yo creo que es un problema de tiempos. Yo creo que hemos pasado de una situación en que el ejercicio del aborto o de la práctica del aborto se hacía en la esfera privada, incluso fuera de la Comunidad Foral de Navarra, y se remitía a servicios externos a la comunidad, a tenerlo que meterlo dentro del Servicio Público de Salud. Y entonces yo creo que existen desajustes de ritmos, de personal, de preparación. Entonces es relativamente normal que haya personas que quieran ir más rápido y personas que quieran ir de una manera un poquito más lenta y intentando montar quizás de una manera más consistente el servicio. Yo no creo que haya problema para la implantación en el servicio público. Lo que pasa que sí que creo que existen problemas de médicos que tienen su derecho a su derecho de objeción de conciencia, etcétera, y que desde luego organizar toda la prestación y organizar todo el servicio, pues eso es complicado y tiene sus ritmos. Pilar, es un tema del que se vuelve a hablar en esta legislatura, con unos cambios importantes que fueron planteados como uno de los objetivos destacables en este departamento, pero hay que recordar o tener en cuenta, ¿no?, el dato que se aportaba recientemente de que tan solo 8 de los 53 profesionales que componen ese servicio estarían dispuestos o en condiciones a llevar a cabo la práctica del aborto antes de la semana 14 de gestación. Sí, que es el marco legal. Desde luego, por ejemplo, en otros servicios, en paliativos, pues se hace un servicio concertado, no pasa nada. O sea, realmente pues la sanidad es compleja y la demanda de servicios sanitarios muy abundante, y hay servicios concertados como es el de paliativos. También lo hay concertado el de la práctica en la clínica de Ansoain, y en este sentido pues el tema incluso ha crecido a nivel de
leíamos hoy que ha habido 915 abortos el año pasado en Navarra, ¿no? Entonces, sin embargo, no se ha dicho que esa clínica esté asfixiada o que haya un problema, como tampoco se ha dicho de San Juan de Dios respecto del otro concierto y de otros conciertos que puede haber, ¿no? Yo tengo la sensación de que en esto hay una especie de prurito específico y muy señalado por el tema en sí, por el tema del aborto, que es un tema que, aunque fue aprobado ya en el marco del Estado en el 2010, siempre será controvertido, socialmente siempre es controvertido. Y bueno, pues en ese aspecto yo sí que hoy tengo que hacer una afirmación dentro de lo que ha significado, porque con el tema del aborto procuramos así como salir por la tangente, porque es un tema incómodo, porque realmente, a lo mejor yo he sido cobarde y he salido por la tangente más de 4 veces. Pero sin embargo, en el 2010, cuando se aprobó la ley de Rodríguez Zapatero del aborto, que fue la que desarrolló y desembocó en todas estas cuestiones, pues hubo una carta de dimisión de un concejal socialista, Joaquín Montero, concejal de Paradas en Sevilla. Yo le escribí a este concejal porque me conmovió mucho su carta y sobre todo por su coherencia. Y es una coherencia que no puedo evitar el leeros un trocito, porque plantea, pues, este es un hecho antidemocrático sumamente grave, porque además dentro del partido ni había ido dentro del Congreso en el que se hubiera debatido un tema tan grave como este, dentro de lo que eran las premisas del Congreso, no se debatió, tampoco se anunció en ningún otro ámbito del partido y se aprobó así como repentinamente, ¿eh? Entonces este concejal decía: hemos contemplado estupefactos cómo se ha consensuado con los sectores nacionalistas más reaccionarios que el aborto sea un derecho sin límites, manteniendo el supuesto coladero hasta la 22 semana. Aprendí de viejos y verdaderos militantes socialistas que dieron hasta el último aliento de sus vidas por los ideales en los que creían, que no hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria que la del derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido. Es el derecho de propiedad más absoluto, concebible, más allá del derecho del amo sobre el esclavo. La propiedad sobre las personas ya fue abolida en la historia de la humanidad y es evidente que el socialismo, dentro de este partido, que no puede superar ya los 40 años de vacaciones disfrutados durante la dictadura franquista, se ve que era un sólido socialista, no ha sido capaz de conectar con el espíritu socialista de la clase obrera pobre que lo creó. Y en ese sentido este concejal dimitió y fue coherente con sus principios. Me hizo pensar mucho, le escribí y pensé que realmente la libertad y la vida es lo que realmente ha defendido y este tema en general el socialismo. Con lo que el hacer de esto bandera del aborto era una incoherencia. Y hoy lo tengo que decir porque me parece que a propósito del tema me parece importante que hay cosas que parece que son progres y de izquierda y resulta que no, que resulta que la libertad y la vida tienen una posibilidad de defensa desde la izquierda más radical y más seria. Bueno, sí. Distintos puntos de vista en ese sentido, o un punto de vista diferente a lo que fue la línea oficial del Partido Socialista, con Zapatero a la cabeza, ¿no? Sí, Zapatero introdujo mucho relativismo, muchas cosas. Bueno, de alguna manera traemos, ¿no?, esta situación del ámbito nacional al ámbito regional, aquí a nuestra comunidad. ¿Cómo interpretamos esta dimisión o esta salida del cargo del jefe de ginecología y las dificultades que está pues teniendo precisamente el servicio para la práctica del aborto en la red pública navarra? ¿Es necesario el cambio? ¿Se advierte como quizá algo imprescindible o no? ¿O por el contrario, el método concertado actual sería suficiente y tras esta dimisión habría que repensar el planteamiento? Fermín. Este tema en Navarra especialmente es un tema delicado de por sí, eso es evidente, y donde deben ser respetadas, pues desde luego, todas las opiniones como la que acaba de transmitir Pilar Aramburu. Pero en Navarra especialmente, antes de esa ley Zapatero, cuando se aprobó la primera ley, que no era exactamente esta última, pues también ya hubo problemas pues incluso que llegaron a los juzgados, ¿no? Bueno, pues algún médico que en aquellos momentos estaba pues tratando de cumplir con la ley que había entonces, pues tuvo problemas importantes, hubo incluso un juicio que tuvo trascendencia en todo el Estado y por tanto en Navarra específicamente este es un tema que ha tenido una cierta historia pues de contradicciones y de opiniones muy encontradas. En cualquier caso, efectivamente, si ese derecho existe en la legislación actual, como existe, lo normal es que los poderes públicos pongan a disposición
de las mujeres que quieren utilizar este derecho que les reconoce la ley, pues los medios suficientes para que se puedan producir, y esos medios en principio pues pueden ser públicos o pueden ser concertados. Yo tampoco ahí no entro en grandes disquisiciones, pero evidentemente si hay capacidad dentro de la propia sanidad pública, pues parece que puede ser razonable que se haga dentro de esa sanidad pública. Yo creo que la dimisión, por lo menos lo que he leído yo del jefe de ginecología, la última declaración que le he oído es decir que él estaba más desacuerdo con la forma que con el fondo. Es decir, que quizá haya sido un planteamiento, pues no sé, no digo precipitado porque esto viene desde hace tiempo, pero sí en cuanto a lo mejor el momento que se ha hecho y cómo se ha hecho, ¿no? Aquí hay que respetar evidentemente la objeción de conciencia y hay que respetar también el que los procesos se hagan, como decía Ignacio, con una cierta, pues digo, no, cautela, por decirlo de alguna forma, y que evidentemente no se haga un trágala de una situación que es complicada. ¿Pero creéis, por ejemplo, que la objeción de conciencia de algunos profesionales o de un buen número de profesionales, supuestamente, supone cercenar el derecho de algunas personas que tienen que abortar o que deciden acabar con la vida de una persona en su estadio inicial? Pues es una colisión de derechos, ¿verdad, Fermín? Lo que llamamos nosotros una colisión de derechos legales. Luego se estará o no de acuerdo con el tema del aborto o el tema de fondo. La ley lo que dice es que se tiene un derecho a la maternidad, una maternidad libre, y el aborto es como una prestación que se da dentro de ese derecho amplio que es a la maternidad, no tanto al aborto, ¿no? La verdad que el tema del aborto en sí es un tema que daría para mucho y para hablar, y yo creo que merece la pena, además, hablarlo y discutirlo, porque no hay un consenso social sobre el tema, me parece a mí. Dentro del ámbito de la maternidad, dentro de ese ámbito se ha banalizado tanto el tema del aborto en algunos sectores, que lo que se plantea es, en vez de la anticoncepción o el planteamiento de una relación sexual sin plantear que por medio pueda generarse vida, que hay muchos medios, resulta que se ha entendido que es un medio más el aborto, porque si no, un número tan elevado, 915 en Navarra, es que somos 600 y pico mil, o sea, es una proporción muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una buena educación sexual. Esto es claro, porque para cualquier mujer un aborto es un gran fracaso, inevitable, que hiere la sensibilidad psicológica, que afecta inevitablemente. Entonces, la sensación que tengo es que en lo que no se hace incidencia es en qué significa la relación sexual, en los efectos que puede llevar y en una buena planificación. Y en esto vamos con retraso cada vez más, es decir, gente joven que sin embargo no utiliza los medios anticonceptivos normales que están a disposición real para que efectivamente pueda haber una situación que no genere semejante drama, ¿no? Pero este drama está ahí y realmente los profesionales, yo comprendo que claro, en lo que significa en general la medicina, pues es para curar. Entonces, claro, el tema es normal que planteen personas conflicto, y no siempre por temas religiosos, por temas de ética profesional. Eso te iba a decir yo, el tema de la colisión, que hablamos de derechos, yo creo que no, respondiendo a tu pregunta, no podemos obligar a un médico a que practique un aborto en contra de su conciencia. O sea, yo creo que es un tema, como tú dices, Pilar, de una seriedad y de una carga muy profunda. Y aunque si una ley establece ese servicio, desde luego habrá que, si no se está de acuerdo, habrá que combatir esa ley, pero si mientras exista esa ley habrá que articular los medios necesarios. Pero si me preguntas si con eso hay que limitar el derecho a la objeción de conciencia, yo entiendo que no. No, es decir, al final yo lo que creo es que para ninguna mujer, y eso también apuntaba Pilar, el aborto es algo que le pueda significar ninguna satisfacción, no solamente satisfacción, sino ninguna clase de deseo previo, ¿no? Yo creo que son situaciones muy traumáticas que se debe profundizar mucho más en la educación, en los planteamientos previos a toda esa situación, pero que a nadie se le puede privar de un derecho que en este momento existe, y por otra parte a nadie se le puede pretender hacer pasar como si fuera, pues no sé, una delincuente. No es una delincuente, está aplicándose una ley y por tanto ella es la primera que sufre este problema. Bueno, nos quedamos con estas tres miradas con ciertas aristas y matices a un tema tan complejo como es ¿no? El tema del aborto y la forma de llevarlo a cabo, de llevar a cabo esa práctica en la red pública o en la red concertada. Hay otro tema que también me gustaría traer hoy a la tertulia y que tiene que ver con esos cambios que plantea la ministra Báñez, la ministra de Trabajo, la ministra de Empleo, en relación con los
cambios, ¿no?, de forma de trabajar en nuestro país, el limitar las jornadas hasta las 6 de la tarde en pro de la conciliación. Vamos a analizar un poco esto, también aumentar el tiempo dedicado a los permisos de paternidad. Bueno, ¿hay avances en este planteamiento de la ministra? ¿Se pueden introducir estos cambios sin incentivos a las empresas? ¿Cómo miráis esta nueva tesitura que plantea el Partido Popular? Pues hombre, yo creo que es un debate necesario. O sea, que exista en España una comisión de racionalización de los horarios españoles, una comisión que se llama así, pues es curioso, ¿eh? Yo creo que siempre hemos comentado que España tiene unos horarios un poco a veces demenciales. Todo viene en parte, no todo, pero en parte, como sabéis, por ese cambio de horario que hubo durante el régimen de Franco, en los primeros años que se puso el horario de Alemania, tenemos una hora adelantada respecto a nuestro uso horario, y yo creo que ha habido una descompensación a partir de entonces, y eso unido a nuestro modo de vida, a nuestro modo de entender los horarios, las comidas, etcétera, ha hecho que yo creo que haya un desfase entre realmente nuestro tiempo de trabajo y el tiempo también de dedicación a la familia. El debate que plantea la ministra, yo creo que es bueno ir soltando propuestas, debatirlas, llegar a un consenso entre lo máximo posible entre todo el mundo, pero yo creo que es necesario. No hay coordinación entre el colegio y las familias, no hay coordinación entre el trabajo y las familias. Bueno, pues nos tendremos que parar un momento y ¿a dónde vamos? Pues vamos a ponernos de acuerdo a ver a dónde vamos, ¿no? ¿Lo podemos aplicar a España, estos posibles cambios? Hay que hacer innumerables cambios para poder adaptarse a estos planteamientos. Seguramente nos costará, y en ese sentido no se hará nada muy... Dedicar 2 horas, por ejemplo, a la hora de comer es algo que se está debatiendo también bastante, que evitar, ¿no?, eso que nos gusta tanto de primer plato, segundo plato, postre, porque eso significan unos tiempos de intervalo entre plato y plato. Entonces, en otros países de Europa lo que se hace es una especie de plato combinado o de cosa más ligera, ¿no? Pero es gracioso que efectivamente se constituya una comisión para este tema, pero es necesario. Yo recuerdo que me parece que fue en la época de Allende, en Chile, que también hubo un gran debate para prohibir la siesta, porque realmente interrumpía muchas cosas, ¿no? Y nosotros pues también tenemos un modelo que efectivamente no estaría nada de mal el no tener este cambio horario y el estar con Portugal y sobre todo con el meridiano y con lo que significan nuestras horas de luz. Entonces eso significaría un avance, quitaría trastornos que a veces se tienen de sueño en algunos periodos. A mí, por ejemplo, me afecta, o sea, cuando empiezas a levantarte de noche de repente, qué duro, por Dios. Entonces, me parece que eso pues sería un avance, el unificar el horario en toda la península, porque sí, porque la geografía lo pide. Y luego ya en nuestros hábitos, pues tenemos que ir cambiándolos. Ya se empieza a notar el que por la noche no se sale tanto como se salía antes, hace pocos años todavía, porque estamos más, dicen, europeizados. Pues somos Europa, nosotros también somos Europa y vamos cogiendo hábitos de racionalidad en esto. Para conciliar la vida familiar es necesario efectivamente terminar antes la jornada laboral. Y todo lo que se vaya haciendo, que será seguramente en pequeños pasos, pero que son necesarios, pues me parecerá bien. Ayer hablaban, y el comercio, pues el comercio que tendrá que duplicar turnos o tendrá que haber algo, porque realmente hay horarios que sí exigen que sean a partir de las 6. Claro, pensemos también en la no buena calidad del empleo en España, ¿no?, o la mala calidad del empleo. ¿Choca de alguna manera esa situación que tiene nuestro país con estas, bueno, para algunos buenas intenciones de la ministra Bañez? Eso iba a comentarte, y me parece que la pregunta en este momento, por lo menos para mí, viene muy a cuento. Yo creo que esto es más, como se ha planteado, una especie de cortina de humo para que empecemos a hablar de estas cosas, que al final son problemas de cultura, de costumbres, de hábitos, etcétera, que se podrá avanzar poquísimo, supongo yo, en muchísimo tiempo. Y otra cosa es que el problema en este momento más acuciante es el otro, el problema de la precariedad en el empleo, el problema de la temporalidad, el problema de los salarios, etcétera, problemas más reales. De todo lo que ha dicho la ministra, lo único que me ha parecido a mí que puede tener algo de materialización a corto plazo, y ojalá, es el tema del derecho a la paternidad, que se va a establecer en lugar de 2 semanas en 4. Eso es un hecho concreto que si se plantea así, pues algo se habrá avanzado en ese tema, que me parece que es necesario. Pero todo lo demás, efectivamente, puede haber comisiones, pero bueno, aquel decía también, el que hagas comisiones para luego al final no hacer nada, si no quieres hacer nada. Puede haber lo que queramos, pero efectivamente es un tema de cultura, es un tema de costumbres y de hábitos que
tenían que empezar desde el propio gobierno y desde las propias entidades que de alguna forma pueden tener planteamientos en este sentido, a tomar ciertas medidas simples, pero efectivamente, pues por ejemplo, los medios de comunicación, pues a lo mejor no tener los programas de primer time o de prime time, como les llamáis, a las 11 de la noche. Time, ¿no? Entonces, cosas son las que se pueden hacer y se deben hacer, pero todo lo demás, que la ministra diga ahora, bueno, vamos a hacer aquí una conciliación, no sé cuántos y tal, pues pueden ser mucha cortina de humo y al final quedarnos, ojalá que por lo menos si avanzamos eso que he dicho del derecho a la paternidad, pues algo hayamos avanzado, pero me parece que eso es un tema muy complicado. Racionalización de horarios, también ver, ¿no?, qué países, por ejemplo, dedican más tiempo y menos al trabajo. Por ejemplo, México es uno de los países, según un informe de la OCDE, que más tiempo dedica al trabajo, y Alemania es uno de los países que menos dedica, ¿no? Y eso también es algo sorprendente, aunque bueno, quizá los términos hay que mirar muchas variables, ¿no?, para ver si ¿no?, efectivamente la medición es exacta para concluir de esta manera, ¿no? Pero en principio eso es lo que dicen los informes. Conciliar la vida familiar y laboral es realmente un tema muy importante. Y durante muchos años se ha hablado en diferentes ámbitos, por ejemplo, con el tema de los pequeños, ¿no? Y que en los polígonos industriales y en los lugares de trabajo hubiera siempre algún centro donde llevar a los pequeños para poder tener ese pequeño intervalo a media mañana para poder estar con el peque. Hay cosas que realmente se propusieron hace unos años, parecían muy coherentes. A mí, ¿por qué en Landaven no hay un centro de educación infantil de pequeños, ¿no? Para no tener tal distancia que obligue a que realmente hay muchísimas horas de ausencia de madre y de padre, cuando a lo mejor podría ser de otro modo. Todo esto que se ha hablado durante muchas épocas, y además a veces parecía que sí, que estaban ya pequeñas medidas, pero que resolvían, por supuesto, la que ahora se plantea de que los padres tengan más tiempo, pues también imprescindible, muy necesario, pero todas estas pequeñas cosas efectivamente tienen que hacer que de una vez se pueda hacer más fácil el estar más con los hijos, que es imprescindible, que muchas dificultades que hay ahora con críos adolescentes es por ausencias, por los niños de la llave, porque hay una situación de ausencia real de padre y madre, cuando realmente hay cosas que se podrían resolver y que no son ni de dinero, no son de dinero. Bueno, quizás una declaración de intenciones o al menos poner un impulso importante. Pero o impulsar adelante, ¿no? De forma ese debate, fehaciente, ¿no?, plantea esta Fermín, idea. Que también tiene, claro, que es otro gran problema, también, la situación laboral. Sí, las condiciones de trabajo. Efectivamente, los salarios en nuestro país, la posibilidad de incrementar también el salario mínimo. Bueno, muchas cuestiones a debate que veremos a ver si llegan a buen puerto, ¿no?, a lo largo de esta legislatura. Nosotros las hemos mirado hoy con distintos criterios, con ayuda de Ignacio Rodríguez, de Pilar Aramburo y de Fermín Ciaurriz. Muchísimas gracias a los tres por compartir este tiempo en el programa. Gracias, que disfrutéis de la tarde. Muchas gracias. Nosotros seguimos después de una breve pausa con otros contenidos y, como les decíamos, hoy recibimos a la periodista y escritora Isabel San Sebastián.